Ok, a continuación entonces vamos a ver la comunicación entre capas en el modelo OSI y básicamente vamos a usar el mismo ejemplo del correo electrónico donde el usuario Carlos Pon va a enviar un mensaje a John Smith. Bueno, aquí hay que destacar que la aplicación en sí requiere un proceso de encapsulamiento propio, porque así lo requiere la aplicación. Bien, entonces por ejemplo el mensaje, ¿cierto? El encabezado tiene que decir a quién va dirigido, tú, y en este caso vamos a asumir que el correo es J. Smith, que es un usuario que está en San Francisco y que tiene como servidor de correo Gmail. Ok, gmail.com. Entonces esa sería la dirección destino de este mensaje que vamos a enviar. Bueno, así como necesitamos un remitente, también debemos colocar el from, desde donde se origina este mensaje, en este caso de cepon arroba ucn.cl. Ok, y después viene el set de los datos que viene a ser el mensaje en sí, el texto que yo le voy a agregar al mensaje. Perdón. Este mensaje que está aquí, ¿cierto? En la capa de sesión, que ya está listo para ser entregado a la capa de transporte. Como ustedes ven, la comunicación es vertical desde la capa de aplicación hacia abajo. Va a ser encapsulado en esta capa, ¿cierto? Como se ve acá. Este mensaje de correo, ¿cierto? Ha sido encapsulado en un segmento, en este caso lo vamos a llamar segmento TCP. Y básicamente este segmento TCP llevará, ¿cierto?, las direcciones de puerto, destino y origen. ¿Ya? Porque básicamente es un proceso que se está comunicando con otro proceso. ¿Ya? Ok. Por lo general los puertos destino se usa a través de SMTP, el puerto 25. ¿Vale? Y por otro lado, John Smith lo recibe a través de otra aplicación que en este caso es un protocolo de oficina de correo, POP3, que es puerto 110. Entonces son dos aplicaciones que corren en conjunto generalmente en servicio de correo. Ok, luego, una vez que se ha construido este segmento, se envía a la capa inferior, que en este caso es la capa de red. ¿Ya? Acuérdense que la capa de red, su función principal es empaquetar los datos, ¿cierto? En un paquete, ¿cierto? Que se conoce aquí, o datagrama, y que también va a ser encapsulado. Si ustedes se fijan, todo este segmento ahora se encapsula, ¿cierto?, en un paquete. El paquete lleva también direcciones. En este caso, las direcciones lógicas, que son las direcciones IP. La IP, ¿cierto?, está relacionada con los equipos, del equipo de Carlos Pon hacia el equipo de John Smith. Cada equipo tiene entonces asociado una dirección lógica, que es la IP origen y IP destino. Obviamente eso lo vamos a ver más adelante. Y finalmente, este paquete, luego que se ha sido encapsulado en un paquete, como se muestra aquí, se traspasa a la capa siguiente, que es la capa de enlace. En esta capa de enlace nuevamente se encapsula en una trama o frame. ¿Ok? Y aquí entonces le agregamos el encabezado de la trama o el frame. ¿Qué información lleva ahí? Bueno, aquí lleva las direcciones físicas, las direcciones MAC. Lo habíamos mencionado anteriormente, que estas son direcciones de 48 bits. Finalmente, entonces, el paquete va a ser transmitido por el medio físico, ¿cierto? Que en este caso son los 1 y 0, que son los bits de información de este paquete llamado frame. Ok. Entonces, hay un medio físico que le une, ¿cierto?, de alguna forma este equipo que está en Toronto, y por supuesto aquí vamos a evitar, digamos, la información que hay entre medio. Finalmente
el mensaje llega originalmente como unos y ceros a la capa física del otro extremo. En este proceso, si bien es cierto, el proceso anterior, ¿cierto?, se llama encapsulación porque vamos cada vez encapsulando el mensaje, a este proceso inverso, ¿cierto?, se llama desencapsulación o desencapsulamiento. Básicamente consiste en que cuando llega el paquete, o los bits, ¿cierto?, 1 y 0, él sabe, ¿cierto?, reconstruir cuando comienza, ¿cierto?, la trama, cuando termina la trama. Entonces, de la capa física pasamos a la capa de enlace, ¿cierto?, donde reconstituimos la trama, y lo que hace entonces esta capa, ¿cierto?, cuando va hacia arriba, ahora es remover el encabezado, porque ya no necesita más esa información. Entonces se lo pasa solamente lo necesario para la capa de red. La capa de red a su vez desencapsula el paquete, quita el encabezado y lo pasa a la capa de transporte, y finalmente la capa de transporte quita el encabezado y lo pasa entonces finalmente a la capa de sesión. La capa de sesión, ¿cierto?, lo pasa a su vez a la capa de presentación y finalmente la capa de aplicación, cosa que el usuario reciba el mensaje en su formato original, que es tal como lo escribió en este caso Sebon. Bueno, eso es importante destacar, que la comunicación, como ustedes ven, desde el envío pasa de la capa 7, ¿cierto?, hacia abajo hasta para salir por la capa física, y después cuando llega al destino es desde la capa física es hacia arriba, que se llama desencapsulamiento. Lo otro que tenemos que tener en cuenta, ¿cierto?, es que la comunicación entre capas, acuérdense, es a través de protocolos que son bien conocidos, ¿ya? Entonces la capa de aplicación tendrá que comunicarse con la otra capa de aplicación del otro extremo, y tiene que ser compatible, por supuesto, para que los dos puedan comunicarse de forma efectiva. Lo mismo sucede entre las capas de presentación, tienen que ser compatibles para la representación de los datos, cosa que ambos extremos puedan entender la información. Lo mismo sucede con la capa de sesión, y así sucesivamente. Todas las capas de los protocolos de cada capa, ¿cierto?, deben funcionar en forma coordinada, ¿cierto?, para así lograr la comunicación confiable y poder, ¿cierto?, que ambos extremos se puedan comunicar en forma efectiva, como decíamos recién. Entonces, primero lo que nada, ¿cierto?, hay una comunicación vertical, ¿cierto?, a través del modelo OSI, y finalmente entre capas deben usar protocolos que sean compatibles entre sí. Ok, hasta aquí llegamos entonces este